Saludos. Les invito a esta esquina en el bosque para reflexionar sobre lo que implican los árboles para el mundo, para los seres humanos y también el lugar de los árboles en el budismo. Y sabemos que todas las épocas del Buda están marcadas por la presencia de un árbol en específico. Y la presencia de los árboles era tan importante en la vida del Buda en el budismo que el gran rey de Dharma, Ashoka, muy importante en la transmisión del budismo al mundo, hizo un peregrinaje para conocer el árbol donde nació el Buda y para hacerle preguntas. Cosa que nos enseña que en el budismo los árboles son maestros. Y sentada aquí, escuchándoles a los árboles, preguntándoles qué quieren enseñarme, quiero compartir algunas reflexiones. Y sabemos en el budismo que el Buda se despertó al realmente descubrir con todo su ser la realidad total de la interdependencia. La manera en la que nada existe de forma aparte. Todo está interconectado profundamente, intensamente. Y que todas las formas de sufrimiento que podemos imaginar se deslindan de este error fundamental de separar o aislar y poner nuestras categorías y dividir las cosas en esto es árbol, esto es tierra. Mientras el Buda vio que no hay nada que existe sin sus relaciones y que empezar a vivir desde ahí es lo que nos libera. Y en esta enseñanza de la interconexión, enseña que más podemos sentir, abrazar, reconocer y alinearnos con esa realidad, más nos hemos encaminado hacia la liberación y el despertar, de vivir conscientes de lo que realmente somos y cómo realmente nos relacionamos. Y que al disolver la idea de vivir como una entidad aislada entre otras entidades aisladas, nos liberamos de las causas raíz de todo nuestro sufrimiento. Y esta enseñanza de la profunda interconexión es una enseñanza que los árboles nos están dando continuamente. La interconexión, pero también, como cualquier maestro, no nada más enseña con palabras, sino con su ejemplo. Y yo quiero proponer que contemplemos un momento qué son las cualidades de un árbol y cómo se sentiría si estuviéramos emulando o incorporando en este organismo que tenemos las cualidades que los árboles manifiestan en su forma. Lo que es el tronco de un árbol, capaz de sostener todo el peso de todas las ramas, con sus hojas mojadas, cargadas de nieve, movidas por el sol. ¿Cuánto un tronco es capaz de sostener? También tenemos un tronco capaz de sostener el peso de las grandes cabezas que tenemos. Pero si sentimos la fortaleza del tronco que combina fortaleza y flexibilidad. Y vemos este equilibrio que va cambiando a lo largo de la vida de un árbol, que cuando un árbol está recién creciendo,
Lo que hay un dicho en sánscrito que lo que un elefante no logra tumbar siendo maduro, una cabra tumba fácilmente siendo inmaduro. Y eso se refiere al hecho de que más tiempo, más años tiene un árbol, más tiene raíces al fondo, más se ha ido creciendo, ¿no? Y más puede hacer este trabajo de moverse si es necesario, ¿no? Pero más sostiene. ¿Y cómo sería en nuestro cuerpo? Y hay meditaciones que lo hacen y espero que puedan encontrar uno en las salas de meditación de Dharmadhata. Una meditación de imaginarnos como árboles y aprender de ahí. Imaginando nuestro tronco como el tronco de un árbol. Cómo sentarnos y sentirnos profundamente arraigados. Que viene un elefante y ya tenemos raíces, y estas raíces son los frutos de los años. Nos logramos arraigar en lo que somos y en nuestras tierras, en nuestros espacios internos, al vivir situaciones difíciles, a saber, necesito afianzarme mejor aquí, para que la siguiente vez que viene una tormenta no me mueva tanto. ¿Cómo sería vivir nuestra vida tomando las tormentas como esta? Indicación donde necesitamos echar más raíces, ¿no? Generar más fortaleza. ¿No? El tronco que finalmente ofrece una capacidad casi ilimitada de aguantar. Obviamente se puede llegar a un punto que sucede aquí más en el norte y probablemente más en la Patagonia sucede que si hay grandes nieves y después se derrite un poquito y se congela y el peso se pone tremendamente grande, a veces las ramas van rompiéndose y cayendo. Pero el tronco no. El tronco tiene esta capacidad de sostenerse. Muy rara vez se rompe un tronco. Y en las latitudes más tropicales quizás un huracán, pero en la gran mayoría de las situaciones un tronco es un ejemplo, un árbol y su tronco es un ejemplo de realmente poder adaptarse. Esta capacidad de sostener, este equilibrio, esta perspectiva de muy largo alcance. ¿Cómo sería poder ver un horizonte tan grande como un árbol alto y tener esta perspectiva que pues un año es nada? Un día estamos aquí para sostenernos mutuamente y esta es otra gran lección de los árboles para lo largo. Las hojas tan sensibles que comen la luz. Esta capacidad que no la tenemos los seres humanos de fotosíntesis, que es básicamente tomar la luz y convertirla en energía. Así que un árbol ya nos está indicando tremenda sabiduría nacida de aprender. No descartar los errores, porque era a través de todas las pruebas y ensayos y fallas que se descubre algo que sí funciona increíble y da vida a todo el planeta.
¿Cómo podemos tener esa sensibilidad que nos nutrimos de algo que parece ahí, por dado? Lo hacemos. No comemos el aire, la luz allá de la idea, pero sí nos sostenemos del aire. Hemos ido en esa misma dirección y esta es la interconexión. Que lo que somos ahora es producto de muchos milenios de relaciones, que no existimos fuera de esas relaciones y que la interacción en el momento presente que es necesario para que estemos y para que seamos lo que somos, nos entreteje de forma inseparable con otros seres. Y nosotros estamos inhalando el aliento de los árboles y los árboles inhalan nuestro aliento. ¿No? Hay más oxígeno en los espacios de muchos árboles. Los árboles crean su propio entorno, bajando la temperatura con la sombra de sus ramas, así que todo es un poquito más fresco, un poquito más húmedo, porque no está evaporando. El aire del bosque está saturado de vida, de humedad, de oxígeno, de los feromonos, de las diferentes plantas, que ni sabemos cuál es el efecto de cada químico que producen, pero sabemos que el efecto en el cuerpo humano es profundamente benéfico, que hay sanación a través de estar en el bosque, como si una parte de nuestro ser tuviera esta memoria colectiva de haber venido de los bosques. ¿No? Evolucionamos primero en los océanos, salimos de los océanos y cuando esta especie, Homo sapiens, empezó su largo camino para llegar a ser Homo sapiens, pasamos mucho tiempo en los bosques, en los árboles. Y por lo tanto, sentir que estamos en la frescura de un bosque saludable es saber que estamos en un buen lugar. Y a lo largo de la historia empezamos a tener miedo a los lugares silvestres, sentirnos más seguros en ciudades o casas. Y es una gran pérdida. Perdemos la oportunidad de experimentar con el ser completo, con el cuerpo, con el sistema nervioso en nuestro corazón, que si bien sí hay peligros en un bosque, el bosque es nuestra casa. Y al conectar con lo que hay aquí, conectamos con nosotros mismos, nosotras mismas o mismas. Hay algo primordial en la experiencia de estar rodeada de árboles. Aunque no sea un gran bosque, este bosque está rodeado de casas. Pero mira que sigue con su vocación de bosque. Y esto también es una cualidad de los árboles y los bosques, su tenacidad. En cuántos lugares sueltan sus nueces, sus semillas, esperan a que algún pájaro lo lleve o otro animal, y la semilla cae y ya. En esa semilla tiene
todo lo que necesita, sabe qué quiere hacer. ¿Cómo podríamos en nuestra vida, en nuestro camino de transformación profundo, de despertar, el camino en lo que estemos, poder canalizar esta claridad? Yo sé cuál es mi vocación, yo sé qué quiero ser. Y decir que quiero ser un ser humano, ya, hecho. ¿Qué tipo de ser humano? ¿Cuál es el potencial de un ser humano? ¿Cuál es mi potencial? Y entre los muchos potenciales que un ser humano tiene, ¿cuál es que me habla? ¿Qué quiero ir construyendo en mí con mi vida? Y echar las raíces donde hay un terreno para hacerlo y ahí crecer. Y tomar lo que haya, tomar el aire, tomar la luz, tomar la lluvia, juntarse con acompañantes. Y para la vida en bosque es comunidad. Y los que estudian árboles saben que los árboles ahí en parques aislados donde hay un solo ejemplo de esta especie, donde no tiene sus vecinos del mismo tipo, sufren mucho. Recién tuve la oportunidad de regresar a la casa donde vivíamos en Virginia y hay todo un bosque de robles en el alrededor, pero en el patio, dentro del pasto, dejaron 2 de los robles del bosque cuando talaron para hacer la casa hace décadas. Y estos 2 robles seguían ahí altos, inspiradores. Fue debajo de uno de los árboles que encontramos a nuestro amado perro Don Tashi, que apareció ahí esperándonos debajo del roble. Y cuando regresé a esta casa habían cortado uno de los robles, que los 2 eran saludables, pero para mejorar la vista porque tiene la casa en venta ahora. Y sí, fue muy triste. Este árbol va a ser muy solo, lo que quedó. Y también sabemos que y esto es algo a contemplar cuando estás caminando, cuando ponemos luces en las calles, en las carreteras, y un árbol está viviendo cerca a esta luz artificial que no se apaga, que está ahí para la noche, para nuestra seguridad, es tremendamente estresante para el árbol, porque continuamente hay luz y el árbol no puede reposar, porque la señal de reposar para un árbol es muy claro, nunca, excepto si viven en espacios humanos, nunca desvelan. Se sueltan y reposan en las noches y despiertan con el sol como su alarma. Pero vida en comunidad para un árbol, tal como para un ser humano, nutre algo profundo en su ser. Y no nada más nutre metafóricamente, sino ahora tenemos, a raíz de mucho más investigación en las últimas décadas, sabemos que un árbol no es algo que tiene su tronco, sus ramas, sus hojas y sus raíces y listo, sino que debajo de las tierras las raíces permiten que una red micelial, se llama, es una red de tipo de hongos, esta red se integre con la raíz, se abren a estar
literalmente co-integrado con otro ser. Y a través de esta red no llegamos al fin de saber qué pasan, pero sabemos que pasan azúcares, pasan nutrientes, y un estudio muy impactante, y tuve la oportunidad recién de hacer un retiro de escribir, que tengo mucha ilusión de encontrar tiempo para escribir más, de escribir con la científica, la mujer que descubrió que los árboles están en contacto y dependiendo de esta red micelial debajo de la tierra. Y me contó diferentes cosas, y su libro cuenta diferentes cosas que realmente te hace maravillar. Todo esto ha estado sucediendo, y claro que ha estado sucediendo. Claro que un árbol no es una semilla y brota y echa raíces y listo, sino las raíces la ponen en contacto continuo con otros árboles. Y una investigación que a mí me impacta mucho es que dentro de un bosque hay desigualdad en el terreno, algo tiene más, una tierra puede ser un poquito más rica, más agua, menos agua, más sol, menos sol. Hay una variedad de condiciones. Pero los árboles que están dentro del mismo sistema, el mismo bosque, a pesar de esta diferencia, tenían el nivel de nutrientes idénticos, el nivel idéntico, que no entendían. ¿Cómo puede ser? Debe de haber una variedad. Los seres humanos comemos diferente, pues vamos a tener diferentes niveles de colesterol, etc. Los árboles no. Y lo que descubrieron era que a través de las redes, incorporando otros seres, otras especies debajo de la tierra, estaban intercambiando nutrientes, permitiendo que quien estaba enfermo o débil siempre recibía para estar al mismo nivel que el otro. ¿Cómo sería en tu familia, en tu comunidad, vivir así? Y hubo comunidades humanas, y quizás entre comunidades indígenas no tan marcadas por sus procesos de colonización, donde todavía se puede ver esto. Que de saber que el florecimiento de la comunidad es el florecimiento de cada miembro. Que sostenernos mutuamente está en el beneficio de todos los árboles, todos los seres en el bosque. Y este intercambio de nutrientes de árboles del mismo especie en un bosque no es el límite de la generosidad que vemos de los árboles. Los árboles tienen relaciones simbióticas con muchos otros seres. Árboles que proveen la nutrición que una ardilla, un pájaro está buscando, y a cambio la ardilla lleva muchas de estas semillas y las enterra en diferentes partes de la tierra y propicia que las crías del árbol ya estén en sus lugares. Son relaciones simbióticas. Hay relaciones simbióticas entre árboles y hormigas. Y si te despierta la imaginación, te invito a ponerte a estudiar. Hay libros muy hermosos. Quizás dejo algunas recomendaciones
con enlaces abajo. Que cómo sería para nosotros ser árboles de esta forma. En el momento de ver que tenemos un exceso de algo, lo compartimos con quien tiene menos. Es muy distinto, dolorosamente distinto de la sociedad que hemos armado. Y no es necesario, pero está arraigado en toda esta visión de uno contra el otro, de escasos recursos que necesitamos competir. Se cayó una ramita con una ardilla que se sorprendió y se fue corriendo. Una sociedad que estimula la carencia, el sentirnos menos si otra persona tiene más que nosotros y de sentirnos más cuando otros tienen menos, que hace que no vamos a compartir como los árboles. Pero seríamos capaces de hacerlo si estuviéramos viviendo desde algo diferente, ¿no? Y yo llevo aquí esta pregunta a los árboles, ¿no? ¿Qué nutre esta actitud en ustedes? ¿No? Esta conciencia de la interconexión. Y quizás es la experiencia vivida continua de su interconexión, ¿no? Y siento que con esta atención que estamos dirigiendo en esta sesión a los árboles, también estamos aportando algo importante a nuestra vivencia de la interconexión, a nuestro camino espiritual, porque muchas veces la manera en los que recibimos y transmitimos las enseñanzas están muy enfocadas en la interconexión entre humanos o las interconexiones que sostienen a los seres humanos. Pero la interconexión es con todo. Y si nuestra óptica está limitada a los seres humanos, no nos hemos abierto a la totalidad de lo que somos y de lo que hay. Abrimos este espacio pequeño del yo, ¿no? Y quizás sentimos que ya no somos tan egoístas, pero de ser egocentrado, ya somos antropocentradas, ¿no? El antropocentrismo es una forma más grande de egoísmo, ¿no? Y no voy a entrar en la triste historia de lo que los seres humanos hemos hecho a nuestros hermanos mayores, los árboles, que en el transcurso de la evolución somos hermanas, hermanos, hermanes realmente menores. Son nuestros ancianos estos árboles. Y cuando estuvimos, Caria y yo, en Chile, las mujeres tan lindas que organizaron la excursión nos regalaron unos días en un bosque en Cajón de Maipo, un lugar increíble, y nos regalamos una caminata guiada, y el señor que lo guiaba nos hizo detenernos y nos habló de diferentes árboles y nos dijo que hay que saludar a este árbol, ¿no? ¿Y cómo sería abrirnos a la relación que ya tenemos con los árboles? Descubrir una relación íntima, de estar inhalando su aliento, de vivir en un planeta habitable gracias a su presencia. Y de relacionarnos de otra forma, que no sea la forma
de explotación que hemos tenido desde hace mucho, que se conocen los árboles por si la madera sirve o no, ¿no? O para qué sirve la madera. Esta zona donde estoy, me contaron que los árboles aquí, no hay árboles que tienen más que 200 años, porque cuando los ingleses llegaron a colonizar, talaron todo para sembrar. Y talaron para usar la madera. Y que hubo toda una situación donde los grandes árboles, los robles gigantescos aquí de siglos, los más grandes eran muy valorados por la aristocracia inglesa y la iglesia inglesa. Los grandes catedrales necesitaban grandes robles y venían y marcaron los robles del rey. Y estos no se talaron hasta el momento de necesitarlos, pero se talaron eventualmente. Así que este árbol, por la confusión humana de sentir que somos separados de ellos, solo tiene menos de 200 años. Pero en el momento que dejamos de intervenir, en el momento que dejamos de cortar y arar y sembrar, en el momento que les dejamos su espacio, toda la comunidad llegó. Y ahí otra vez tienen los ancianos, que son nada más unas generaciones, y los nietos y las nietas, y ahí crean vida, crean este santuario o catedral donde puedan. Y esto como un ejemplo para un practicante, que donde me encuentro, voy a buscar qué ofrezco, cómo sostengo los que encuentro en mi alrededor, cómo vivo mi vocación de ser flexible, pero a la misma vez fuerte, de compartir lo que tengo, de dar sombra, de vivir mis relaciones simbióticas plenamente, de tomar perspectivas largas, de pensar en los demás, sabiendo que estar entretejidos a través de relaciones con otros árboles, en relaciones de sostén y cuidado, a través de estas redes miceliales, es lo que nos permite florecer. Y también, como cuando hay tormenta, estar entre otros árboles da protección. Un árbol solo, tomando toda la fuerza de los vientos, queda lastimado. Ahí sí queda lastimado. Pero juntándose en bosques hay mucho más protección. Esta seguridad de conexión. Y que las raíces subterráneas, sosteniéndose como si estuvieran sosteniéndose de la mano debajo de la tierra cuando llegan los vientos, esto da mucha fortaleza. Y están entretejidos no nada más con otros árboles, sino con las piedras que hay. Y donde hay árboles, cuando caen las lluvias, no se desperdicia, se absorbe, se aprecia. Así que son algunas reflexiones para animarte de conectar con los árboles en tu vida. Escuchar lo que quisieran decirte.
conectar con su presencia y abrirte a los procesos de sanación que los estudios indican que se llevan a cabo, para participar y manifestar este cambio de paradigma que tanto el mundo necesita, de restaurar relaciones de aprecio mutuo y cuidado mutuo con las especies, con los seres que hemos ido explotando, que hemos ido viendo como recursos. Son seres que han vivido sus traumas y se han fortalecido a raíz de ellos, que cargan en su ser una muestra de todas las temporadas por las que han pasado, cada temporada haciéndoles más fuertes, y relacionarnos con ellos como nuestros ancestros y ancianos en esta tierra que nos cuidan. Podemos reconocer el cuidado que hemos recibido, apreciarlo, agradecerlo y preguntarnos cómo corresponderlo. Y como mínimo, cómo corresponderlo es vivir consciente la relación que tenemos. Y si queremos, si te inspira, elegir un árbol particular, el árbol que ves tras tu ventana, y saludarlo cuando pasas. Pon energía en una relación. Las relaciones no crecen sin que uno esté invirtiendo atención y energía, ¿verdad? Cultiva una relación con un árbol y deja que te enseñe todas las enseñanzas que tenga. Deja que respire contigo. Y si tienes el espacio, tienes la oportunidad, sería muy apto hoy, en este día o en esta semana, sembrar un árbol. Elegir un árbol grande, próspero, y ver si encuentras sus semillas. O ir a un vivero y elegir uno que te hable. Puede ser un árbol que va a vivir unos años en tu casa. Puede ser un árbol que invitas a llevar a cabo su vida en tu jardín. Y esto es apto a hacer justamente, y esta enseñanza es para honrar el Día de Árbol, que en esta semana se celebra en Argentina, que elegí hay diferentes fechas del Día del Árbol. Elegí Argentina porque este año por primera vez voy a visitar Argentina y tengo mucha ilusión de conocer sus árboles. Y vemos que esta diversidad de fechas refleja la diversidad humana, la diversidad de los ecosistemas, y que en casi todos los ecosistemas hay una especie o muchas especies que ahí viven. Los árboles están por todos lados. Así que hay una diversidad de fechas del Día del Árbol para honrar o que refleja la diversidad de los ecosistemas. Normalmente para facilitar la trasplantación, que es un modo muy común de honrar ese Día del Árbol, que se trasplanta al inicio de la primavera, que llega en diferentes épocas en diferentes partes del mundo, de diferentes hemisferios o hemisferas. También en las épocas donde no hay mucha diferencia en temperatura, suele ser antes de las lluvias o en el verano, para ofrecerles las mejores
oportunidades de crecer de los árboles. Y si decides honrar ese día sembrando un árbol, entonces es un árbol con lo cual tienes una relación importante. Y no es nada más sembrar e irse, sino es cuidar, sostener, ¿no? Estudiar qué tipo de árbol va a prosperar en tu territorio. Qué tipo de árbol quizás requiere más sostén porque está en peligro de extinción. O qué tipo de árbol sostiene más del ecosistema, sostiene más polinizadores, por ejemplo. Y en este caso estoy grabando, perdón. Así que te invito a cultivar de la forma que sea, quizás solo tomando nota de los árboles en tu vida, de honrar estos grandes maestros con los cuales el Buda también tuvo relaciones muy importantes. Nació con su mamá sosteniéndose de la mano de un árbol, se despertó debajo del árbol, dio su primera enseñanza en un bosque y falleció entre dos árboles. Y sabemos qué especie. Así que mirándolos como nuestros ancianos o hermanos, nuestros maestros o nuestros co-respiradores, como te nazca, como te inspire, pero vivamos nuestra interconexión más allá de lo antropocéntrico. Y nos abrimos a todo lo que nos da. Gracias.